frío ahorita. Aquí está haciendo mucha calor, en Santa Cruz me imagino lo mismo. Está haciendo una calorcita fuerte, Sí, en general está haciendo calor. muy insoportable. Para nosotros, allá debe ser más todavía. Y en La Paz está haciendo frío, chicos. No creo. No, Fíjate inicio, cómo. no está haciendo frío. Sí, lo está haciendo. Porque va a haber lluviecitas, ¿no? Vamos a tener lluviecitas. A ver, vamos con el avance de la parte aplicada, ¿sí? Vamos a hacer algunos elementos de la parte aplicada. Bien, a ver, vamos a compartir pantallita, creo que ya estamos. Por si acaso, estoy previendo, si es que no me hicieron caso, porque no se están haciendo caso a veces, ¿no? El Meet enseguida, si es que pasa 10 minutos, les paso el link, si no, continuamos nomás con la materia. Me dicen si ven mi pantalla, si visualizan mi pantallita. Sí se ve. Muy bien, Sí, sí se ve. entonces vamos a ir aplicando prácticamente, haciendo aplicaciones con los dos elementos que hemos manejado, pilas y colas, ¿no? Tomando en cuenta que hemos hecho prácticamente las operaciones básicas con pilas y colas. Ya, entonces vamos a ir con la parte aplicada y bueno, entrando ya también al concepto en este caso, de doble cola también, ¿sí? Vamos a ver cómo se maneja lo que son las dobles colas. Bien, vamos a ir acá. Si tienen alguna consulta de la anterior clase, se ha tratado de mandar todo el material, ¿sí? Para que ustedes vayan repasando. Bien, vamos a hacer uno. Por si acaso ya está el procesual está el procesual en la plataforma, ¿sí? Entonces, no son muchos, les dije, no va a abarcarse a muchos ejercicios como hemos quedado. Estamos nosotros. Vamos a ver la estructura de datos con código. Ahí vamos a trabajar, ¿ya? Bien. Entonces venimos acá y establecemos lo que son, haremos uno con cola, ¿sí? Con cola. Entonces, aplicación, vamos a llamarle aplicación 1 con colas, va a ser. Bien, venimos acá. Es algo similar a lo que hemos hecho con listas simplemente doblemente enlazadas, ¿no? Estableciendo prácticamente el concepto. Entonces el enunciado es el siguiente. Ya le vamos a colocar acá su enunciado. Y bueno, vamos a trabajar acá. Dos minutitos me dan, por favor. Bien, venimos acá, mil disculpas. Ahí tenemos. Y le vamos a decir introducir las
coordenadas de un punto, ya le vamos a decir, y determinar en qué cuadrante está. En qué cuadrante se encuentra. ¿Ya? Bueno, vamos a considerar acá, considerar, ya, vamos a establecer ahí, considerar el eje central. Bien. Entonces, obviamente cuando hablamos de punto, esto vamos a establecer con colas, puede hacerse con pilas también, ¿no? Con cualquiera de los dos se puede trabajar. Cuando me hablan prácticamente que yo debo introducir coordenadas de un punto en una cola y debo determinar en qué cuadrante está, sabiendo que este objeto tiene pues dos atributos, ¿no? Coordenadas X, Y. Entonces, ¿eso qué implica? Debo crearme una estructura, ¿no? Que va representando prácticamente al punto. Entonces, yo me voy a crear una estructura que se va a llamar punto, donde prácticamente tiene dos elementos, el X y el Y directamente, ¿no? Son dos elementos que se va estableciendo. Es lo primero por las características que me da el problema. Ahora, yo debo crearme en base a esta estructura, ¿sí? Bueno, para poder cargar prácticamente datos a una cola, pues sé que debo crearme una variable auxiliar. Entonces me voy a crear esa variable auxiliar que me va a permitir prácticamente pues poder introducir cada dato que yo solicite, en este caso a la cola. Entonces le voy a llamar struct punto, ya ese auxiliar le voy a llamar como punto 1, por decir, ¿sí? Entonces voy a agarrar en punto 1 todos los datos y le voy a almacenar en la cola. Entonces, para poder prácticamente crear variables de tipo cola, nosotros hacemos prácticamente la inclusión, ¿no? Y tenemos que decir acá include, ¿sí? Establecemos acá include, y hemos dicho tenemos que establecer justamente ¿sí? Eso es. ¿Sí? Esa librería, si no, pues no vamos a poder crear variables de tipo. Ahora, me dirán ustedes, en el bits también está incluida este tipo de variables. Si es que yo digo bits general, entonces también está incluida, pero vamos a hacer referencia a la librería que requerimos. Entonces, hasta ahí tengo la estructura del punto que me dice una variable auxiliar. Pues me tengo que crear ahora la variable de tipo prácticamente cola, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo creamos? Dando referencia justamente al tipo de variable. ¿Y qué va a almacenar? Justamente va a almacenar una estructura que se llama punto, ¿sí? ¿Y qué le voy a llamar? Podemos llamarle, puede ser prácticamente una cola de puntos. Sí, el nombre ustedes le pueden llamar cola de puntos, así. Ya, cola de puntos, así. Es una colita de puros puntos. ¿Ya? Entonces, esa es la manera prácticamente de problemas y aplicando cuando ya te dan una estructura. Te puede decir nombre, apellido, carnet de identidad, te puede decir de todo, ¿no? Entonces, primero definimos la estructura, luego este auxiliar es para que cuando yo pida estos atributos y luego pues almacene prácticamente en una cola. Como les digo, tiene las mismas características si voy a hacer prácticamente en pila y cola.
Para este tipo de problemas, les dije, sí o sí necesitamos manejar todo lo que es prácticamente menú, porque con eso sí se representa y se puede ver todo lo que es el contenido. Entonces acá voy a generar un menú principal que no va a ser muy complejo, ¿ya? Donde voy a venir acá y voy a decir void, ya, ese menú que vamos a generar. Porque es simplemente pues operaciones de inserción y nada más. Entonces acá le voy a decir code, ya, acá decimos, le vamos a decir menú y justamente va a ser de menú cuadrante, le podemos decir, ¿no? Cuadrante. Si hay algo que no esté claro, me dicen para poder yo volver a explicar, ¿sí? A medida que vamos avanzando. Este es un diseño simplemente de todo lo que hemos desarrollado, ¿sí? Entonces, el primero siempre va a ser lo que es el push, ¿no? Nosotros establecemos como el push, ¿sí? Que sería la carga de datos, ¿no? En este caso. Ya, vamos a un poquito bajar. El otro sería code. Y le decimos el 2, establecemos como el pop. Ya podemos hacer inclusive así para que vean que es una función. Ya, y acá cerramos y hacemos ND. Ya, luego tenemos lo que es el podemos establecer prácticamente el mostrar, justamente el momento de listar, podemos determinar un listado donde nos diga en qué cuadrante está. Ahora, ¿se acuerdan que cuando yo trabajaba con listas simples, dobles, les dije, inclusive yo aquí podría crearme un atributo más, que no es parte del punto, podría generar para que se guarde el momento que yo introduzca, yo ya determiné en qué cuadrante está ese punto y guardar y almacenar de tal manera que cuando yo liste acá, ¿no? Les dije justamente ese dato, es una manera de que pues yo ya no haga un proceso de hacer una condicional, que en este caso, digamos, era cuadrantes, voy a hacer las dos opciones, ¿ya? En este caso, cuadrante, donde acá se almacenaba. Una vez que definíamos que el punto donde se encuentra, pues aquí decíamos primero, y el momento de listar, pues ya mostraba todo, ¿no? Mostraba el punto, mostraba, y más esto que es un atributo adicional que es para poder ya determinar en qué cuadrante se encuentra el punto. ¿Ya? Entonces, el tercero, que sería prácticamente code, eso es adicional, eso no es parte de, ¿no? En este caso. 3 le vamos a decir el listar justamente, ¿no? Tenemos el listar. ¿Ya? Y finalmente tenemos el salir, ¿no? Que en este caso sería nuestra última opción. Bien, vamos a ver, ahí estamos. Y bueno, lo que nosotros tenemos aquí es justamente pues elija opción, ¿sí? Eso tenemos. Y tenemos ahí ND. Listo. Sí, ese es el... Y bueno, en este caso son las únicas operaciones que se va a desarrollar. Entonces venimos acá y bueno, una vez que establecemos ahí, y vamos a generar acá una variable OP que va a ser igual a 0, ¿no? ¿Para qué? Para justamente pues ya solicitar acá esa variable para poder seleccionar una de las de los elementos. Acá voy a habilitar nomás, en este caso voy a incluir ya incluye el bits, ya ese prácticamente me permite mi librería maestra
poder hacer uso de algunos sin necesidad de establecer qué librería me falta, ¿no? std, en este caso c++.h. ¿Ya? Entonces acá que quiero justamente en el menú principal, ¿para qué hice? Para utilizar justamente este System CLS. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos estableciendo ya nuestro switch, ¿ya? Nuestro switch en base a esa opción, ¿ya? Y venimos acá y generamos ahora todas las opciones. Sí, vamos a empezar por el primero. Si es uno, ahí establecemos la opción que requerimos, el insertar. Justamente vamos a hacer la inserción. Ya, esto vamos a tratar de que se tabule ahí y justamente le vamos a decir, si gustamos también colocamos acá el push así, o insertar. Push. Esto es una función por si acaso, push dato le digo acá. Push dato. Ya, ahí y su break. Muy bien. Entonces, vamos a la carga de datos, ¿no? Vamos a ir a la carga de datos en la que pues voy a generarme un método, una función que me permita justamente hacer eso. ¿Ya? Voy, push, ahí está, si ven, ya aparece, ¿no? En este caso, push de nosotros se llama dato. Justamente lo que estamos estableciendo. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a pedir son las coordenadas X y Y, ¿no? Estableciendo prácticamente los valores. Entonces acá le voy a decir code, justamente le voy a decir ingrese coordenada o punto X. En este caso podemos decir posición o punto X, le podemos decir, ¿no? Punto X. ¿Ya? Entonces venimos acá y le decimos que nos dé ese valor. En que justamente en este auxiliar que hemos creado, en este punto 1, este es el que nos va a ayudar a poder coger, porque tiene la estructura prácticamente de punto. Entonces acá vamos a pedir los valores, ¿no? Entonces vengo acá y justamente voy a decir en punto, ya, punto 1. Entonces digo acá punto, el X, ¿no? Entonces que me dé el valor ahí prácticamente. Lo mismo digo acá, code, y le digo ingrese punto Y. Y le digo sin, y vengo acá y le digo punto 1, punto, en este caso el Y, ¿no? Listo. Entonces en este valor auxiliar yo estaría pidiendo prácticamente ese valor. Ahora acá es donde puedo determinar directamente el momento que estoy haciendo la carga. Ya yo determino si a qué cuadrante pertenece. Es como todo dato que hacemos y el momento que corresponda a uno de los cuadrantes o el eje central, esa parte, digamos, de decir primer cuadrante, segundo, voy a hacer y almacenar en un mensaje. Y justamente pues eso va a establecerse acá el string, ¿ya? Voy a establecer el string, digamos, mensaje, ya, ese mensaje. Entonces venimos acá y justamente decimos sí, justamente esos puntos estableciendo acá, ¿no? Sí, punto
Ahora, si en caso que no utilizáramos esa variable donde almacenamos y nos diga en qué cuadrante está, pues obviamente primero cargamos y el momento que hagamos la lista, pues nos va a mostrar prácticamente en qué cuadrante está, ¿no? Entonces digo aquí punto 1, punto, le digo acá X. Entonces pregunto si esto es igual a 0 y le digo punto 1, punto, le digo acá Y. Eso es para determinar si está en el origen, ¿no? ¿Ya? Entonces vengo acá, ahí estamos. Entonces, si es sí, entonces está en el origen. O sea, deberíamos sacar un mensaje y decir, está en el origen, así. Pero estamos introduciendo para luego listar, entonces ahí justamente va, y en el atributo justamente punto 1, ¿ya? Establezco punto en su cuadrante, acá justamente, ahí. Que va a ser igual, ahí voy a guardar directo, inclusive esto ya no vamos a necesitar, directo voy a guardar, entonces origen, ¿sí? En este caso origen, ¿sí? Entonces ahí vamos almacenando como complemento prácticamente de establecer la información para ese punto. Entonces ahí trabajamos con todos los cuadrantes, ¿no? Sabemos que, pues, tomando el criterio de la ubicación de cada punto, entonces igual vengo acá. Si pregunto acá, else podemos utilizar directamente, hacer una condicional anidada. Entonces pregunto si punto 1, punto, en este caso X, ¿sí? Para que esté en el primer cuadrante, tienen que ser los dos prácticamente mayores, ¿no? En este caso mayor a 0. Ya establecemos, sí, en este caso Y, pero es punto 1, punto Y es mayor a 0 también. Si es sí, entonces aquí justamente vamos a hacer similar acá al origen, ya esto, pero que se va a almacenar, justamente se va a almacenar, en vez de decirle origen, a primer cuadrante, o establecemos cuadrante 1, así. Ahí vamos a listar cuadrante 1, listo. Cuadrante 2, así. Ahí establecemos, ¿sí? Cuadrante 2. Y si no, bueno, venimos acá, y si no, pues preguntamos justamente por el siguiente, ¿no? En este caso, vamos a preguntar si el punto, sí, para luego determinar también esto. Para el segundo cuadrante, ¿qué es lo que preguntamos para el segundo cuadrante? Si el X es menor que y el otro es mayor, entonces en su estructura o en su atributo de mensaje o de cuadrante, le vamos a decir que está en el segundo cuadrante. Ahí, ¿no? Entonces acá estamos determinando el segundo cuadrante. Para el tercero, pues de la misma manera venimos acá, else también otra vez, ¿no? Else. Vengo acá y pues abro, y algo similar a esto nos va a determinar, ¿sí? Entonces, vamos a bajar un poquito. Muy bien, igual. Y si no, pregunto otra vez, ¿no? Estableciendo acá. Ya, vengo acá y digo, bueno, pregunto si los dos son menores, en este caso estaría en el tercer cuadrante, ¿sí? Estaría en el tercer cuadrante. Entonces digo punto, y a cuadrante le voy a decir que ponga el tercero. Y si no, como dice, no está en el origen, no está no se encuentra en el primero, en el segundo, pues por lógica establecemos acá que está en el cuarto cuadrante. Entonces, el momento de introducir los datos, hacemos eso, ¿no? Para eso es esa variable auxiliar. De tal manera que el momento que listemos, pues nos va a facilitar prácticamente
pues ya no tener que hacer esta condicional, simplemente pues vamos a listar nada más. Por eso se ha adicionado como un atributo más para poder hacer lo que nos está pidiendo el problema. ¿Sí? Entonces, ahora, una vez que he cargado los datos, todo esto sería, ¿no? Acá, hasta ahí hubiésemos cargado, de acuerdo a la condicional, de acuerdo a todo lo que se ha hecho, justamente ahora, ¿qué se llama nuestro, nuestra, en este caso, cola, ¿no? Nuestra colita se llama, ahí está, nos le hemos dado un nombre, ¿no? Cola de puntos, así se llama. Ahora voy a guardar recién voy a almacenar una vez que pues he determinado ese punto en que está. Entonces le digo justamente cola de puntos, establezco ahí y le digo punto push, le digo, ¿no? Ahí está, punto push. Voy a aproximarme, que va a entrar justamente esos valores que hemos pedido en punto 1. Justamente acá hemos pedido todos esos datos. Entonces push va a ser. Y bueno, si gustan acá, bueno, code, establecen ustedes, en este caso, se realizó la carga. Listo, ahí se realizó la carga. Ya. Entonces, para poder trabajar con estructuras y cargar datos de un conjunto, porque como les digo, pueden introducir elementos a una cola, pero ese siempre va a ser un objeto. Ese objeto puede tener pues, muchas características, entre estos nosotros hemos tomado como parte al punto en base a ese elemento, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes, si es que se ha comprendido, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta. Nos faltaría prácticamente establecer el POP, ¿no? El POP. Por mi parte, ningún ingeniero. ¿Sí? El resto también, chicos. El resto. Sí, ingeniera, se está entendiendo bien. Perfecto. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver cómo vamos eliminando un elemento, porque pues, necesito hacer o eliminar uno de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la opción 2, ¿ya? En base a ese procedimiento. Entonces vengo acá y le digo, sí, espero que esté bien hasta ahí, no creo que tengamos fallas, vamos a hacer el 2. Enseguida vamos a compilar ya, enseguida vamos a compilar y aquí simplemente le voy a dar un break. Ya, listo, hasta ahí. Y acá sería la opción 3, el de listar, ¿no? Vamos a completar acá. Case 3. Ahí tenemos, igual, hacemos un break. Estoy preparando simplemente el menú, ¿no? Para que tengan completo. Y aquí es el default, ¿no? Default. Y bueno, acá decimos code, opción no válida. Vamos a ver dónde estamos, en la parte superior, opción no válida. Ahí. Y opción no válida. ¿Sí? Listo. Y que tenemos el break. ¿Sí? Ahí. Listo. ¿Sí? Listo. Ahora sí está completo. Hasta ahí voy a compilar primero, ¿sí? Antes de empezar la segunda opción, que sería el eliminar, ¿no? Si quiero eliminar, aunque nos dice mostrar nada más. Esto estaría casi complemento. ¿Ya? Vengo acá. Miren, es 10 minutos. Les pasaré mientras tanto, por favor. Tengo ya listo. Como les digo, no nos hacen caso, pero bueno. Les paso el link, por favor, al grupo. Ahí tenemos, queda.
Ahí está. El link les estoy pasando, por favor. Vamos ingresando. Vamos ingresando. Ahí. Bien, les voy compartiendo pantalla. Vamos ingresando, nomás ya jóvenes, así ganamos tiempo. Sí, vamos ingresando. Desde el día jueves yo pido, voy pidiendo, pero no nos hacen caso. Sí, ingresen nomás ya, chicos. Bien, esperemos a ver. Ojalá. Ahí estamos entrando. Creo que ya, ¿no? Sí, ya estamos. Vamos a ver. Chicos. Esperaremos un ratito más. Qué rápido pasa la hora. Creo que ya. Ahora sí. Está bien. Muy bien. Bueno, vamos acá. Continuamos entonces, ¿sí? Bien, acá nos está dando un puntito y coma. Bueno, hasta ahí está todo correcto. Entonces voy a hacer la opción 3 de listar. Ya, primero vamos a hacer la parte para poder mostrar. Ya, entonces digo listar datos, justamente ahí necesitamos establecer la lista de datos, ¿no? Ya, entonces, a ver, chicos. Espero que nadie más no se perjudique. Bien, entonces generamos este proceso, ¿no? Para poder listar, sabiendo que el momento que dejemos el momento que listemos implica que nuestra cola se va a vaciar completamente, ¿no? Entonces eso ya en la teoría hemos establecido. Entonces tenemos void list datos, justamente datos. Ya. Entonces
por ejemplo, si este fuese una pregunta del examen, entonces no necesito hacer el pop, simplemente esas dos opciones nada más, de ingresar y listar directamente, porque les dice justamente determinar, introducir un dato y determinar en qué cuadrante están, ¿no ven? Entonces pueden hacer dos opciones nada más, de cargar datos, ¿sí? Y bueno, y listar, y poder seguir aumentando elementos y mostrar simplemente el contenido, ¿no? O sea, cada que se va desarrollando, que al listar, pues vamos vaciando la cola. Bien, entonces acá lo único que nos queda es establecer nuestro while, sabiendo que mediante la función empty, mientras nuestra cola de puntos sea diferente de prácticamente de empty, aquí le vamos a decir, o sea, mientras la cola sea diferente de vacío, ya, entonces voy a llevar a la variable, voy a trabajar con el punto 1, que justamente es la variable auxiliar, y sabemos que hay un puntero que en el caso de colas siempre está al inicio, ya, así como por ejemplo prácticamente el primero en la pila, ¿no? Entonces ahí voy a establecer justamente nuestra pila, que sería cola de puntos, entonces punto, y le digo el front. El front es el que me determina quién está el primero, quién es el primero prácticamente de la cola. Ya en cambio en el otro simplemente decimos está el font, ¿no? Quién es el primero en el caso de pila. Entonces ahí directamente pues voy mostrando los datos, ¿no? Agarro el primero, muestro y le digo después pop. Entonces acá le digo code directamente, code, y voy mostrando los datos que tiene nuestro punto, porque ahí está. Pero ¿en qué está? Estamos marcando en un auxiliar, ¿no? Entonces le digo ahí justamente punto, le voy a decir ahí, punto 1, punto, entonces le digo el X. ¿Sí? Quiero que me muestre, ahí podemos establecer un guioncito si gusta, ahí con ahí vamos a establecer espacio, y le digo al punto al Y ya también, ¿no? Punto Y. Y bueno, ahí le puedo decir un espacio, ya, y estableciendo ahí, ¿sí? X y Y. ¿A qué es igual? Justamente, pues ahora vamos a sacar y decir, o está en el cuarto cuadrante, en vez de colocarle un igual, podemos establecer acá una flechita, ¿sí? Una doble flecha, ¿sabes? Acá, y una flechita, donde yo voy a mostrar justamente el atributo donde ya hemos almacenado el momento de introducir el dato que me va a mostrar al cuadrante directamente. Entonces justamente ese es el objetivo. Y listo. Entonces voy al front, que sería el primero, muestro los datos y pues para ver el siguiente, tengo que ver el siguiente, ¿verdad? Entonces le digo prácticamente cola de puntos y punto pop, tengo que decir. ¿Sí? Y bueno, se va generando prácticamente, pues mi lista se va generando en base a ese elemento. Entonces acá podemos decir, si gustan también, cuando se coloca título, acá pueden colocar un título. En este caso ya es prácticamente parte de la salida, ¿no?, que nosotros establecemos. Entonces, por ejemplo, listado de datos o de puntos acá. Uy, ya se fue, ¿no? Se nos fue el zoom, chicos. Bueno, estamos pero ya acá. Listado de puntos. Ahí. Y bueno, y ahí ustedes simplemente establecen code. Y bueno, pueden colocar la coordenada X, Y, Z y el cuadrante.
Entonces dicen X, ya, estableciendo acá un tabulador, establecen la Y, otro tabulador, y bueno, y aquí colocan como cuadrante, ¿no? Como cuadrante. ¿En qué cuadrante está? ¿Ya? Entonces simplemente es un título que van a establecer ustedes. Entonces, en el listado que yo tengo, que voy generando prácticamente de una cola, puedo establecer hasta parte, digamos, como un título de todo lo que es en una estructura. Entonces yo puedo prácticamente establecer ese elemento. Luego tenemos acá simplemente el final, ¿no? Y vamos a hacer la prueba con esto. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? System, y establecemos acá un pause, ¿ya? Y aquí podemos decir tal vez un system, y esto ya saben ustedes, ya le voy a hacer un CLS, listo, eso vamos a limpiar, listo. ¿Sí? Entonces esa es la manera de recorrer una cola, así también, igual la pila, ¿no? Donde yo digo, mientras la cola sea diferente de vacío, lo primero que agarro es al primero, al fondo, al front, ¿sí? Agarro al front, muestro, hago pop y luego próximo, ¿no? Es como que al decirle prácticamente mostrar sus datos, el primer cliente es atendido, pop afuera, luego viene el otro, así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la manera de recorrido que se puede hacer. Se puede hacer muchas cosas con esta información. Yo puedo decir, sacar el promedio, sacar así de una cola de personas, sí, cuántos mayores de edad tenemos, por ejemplo. Entonces, eso implica, ya les dije, cuando me piden este tipo de información, es como que te estoy diciendo, anda a la cola y anda a contar cuántos mayores de edad tenemos. Entonces, para eso tendría que decir a todos, pase, usted es mayor de edad. Podemos trabajar con colas auxiliares, ¿sí? Podemos trabajar con colas como hemos hecho prácticamente en el ejercicio. Puedo crear dos colas similares, gemelas, en la que para hacer el conteo, digamos, de personas mayores, pues trabajo con el auxiliar y el original se mantiene para hacer procesos que correspondan. Entonces se puede trabajar también con eso, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ejecutar acá. Ahí tenemos punto y coma seguramente acá, ¿sí? Ya, muy bien. Y aquí ¿qué nos dice? Acá también punto y coma, ¿sí? Muy bien. Así. System. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, yo voy estableciendo el punto 1 y me dice ingrese, ¿no? Entonces, por decir, voy a colocar 0, 0, así. Otra vez hago acá. Ay, se me ha salido. Ya sé que nos falta en nuestro menú. Ya sé por qué se nos ha salido. No hemos dicho hasta cuánto. Entonces, nuestro menú se basa en mientras sea diferente de 4, ¿no? Entonces, acá creo que no hemos hecho la condicional con el while. Nos faltaría directo, hemos hecho acá. Entonces, venimos aquí y nos faltaría nuestro bucle, ¿no? El do. ¿Sí? Acá. Ahí vamos a hacer la parte inferior, que sería acá. Ahí. Cerramos y decimos acá while OP sea diferente de, en este caso es 4, ¿sí? Listo. Sí, sí, nos faltaba, creo que es 4, ¿no ve? Sí, 4, muy bien, eso es. No lo hemos hecho en bucle. Ya, muy bien. Venimos el 1 y le decimos, vamos a hacer la prueba en los 4 cuadrantes, tiene que funcionar. Ahí tengo que limpiar pantalla nada más. Ya el otro va a ser positivo. Ya en el otro voy a dar un valor, en este caso un negativo y un positivo. Ya de
le digo los dos negativos ahora. Menos 7 y vamos menos 4. Ya, ahora tengo establecido el cuarto cuadrante, ya sería un positivo y un negativo, ¿sí? Listo, ¿sí? En base a eso, pues ya se han almacenado sus cuadrantes, ya nos dicen qué cuadrante está, ¿no? Entonces, el momento que yo le digo listar, sí, voy a mostrar el contenido prácticamente, ya ahí, ¿no? Me dice, pues ahí 0, 0, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, estableciendo prácticamente los valores que hemos introducido ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la manera, con esto se puede hacer varios ejercicios, o sea, viendo prácticamente que yo puedo trabajarlos internamente, puedo sacar valores que me permitan establecer en el manejo ya de tipo de dato. De la misma manera se establece lo que son las pilas, ¿sí? Estableciendo en su manejo este ejercicio simplemente podía basarse en dos. Ahorita si ejecuto, por ejemplo, otra vez pilas, después de haber listado, pues ya no tengo nada, o sea, no puedo hacer un pop, ¿sí? No puedo hacer prácticamente un pop en este caso, de los elementos, ¿no? Porque una vez que se lista, se está haciendo pop, 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 ¿sí? Hasta ahí preguntas, hasta ahí alguna consulta. Ninguna, ingeniero. Ninguna. Perfecto. ¿Podemos continuar, chicos? ¿Podemos continuar? Sí. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a ir estableciendo lo que es el concepto, ¿sí? Prácticamente de manejo en pilas, ¿ya? ¿Cómo puedo almacenar yo información a ver, según ustedes, yo quisiera almacenar una cadena de caracteres, es lo mismo, por eso, por lo que han hecho en listas, es como que ahora voy a hacer en pilas, nada más, nada, no voy a hacer ningún elemento, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes si yo les digo, introduzcan en una pila y determinen prácticamente en este caso, introduzcan en una pila una cadena de caracteres, puede ser sin espacio, ¿no? Una cadena de caracteres, y que te determine si la misma es una palabra palíndroma. Ahora ya no voy a introducir varios atributos, simplemente va a tener un atributo, ¿no? ¿Sí? O puedo decir directamente nuestro stack va a ser un char directo, no necesito ni siquiera crear estructura. A ver, ¿cómo haríamos eso? Con ustedes también hay que trabajarlo, ¿ven? Vamos a crear un nuevo proyecto. Ahí le vamos a decir, entonces, pilas, puedo decir, pilas palíndromo, ya le dije, back, palíndromo, pilas palíndromo, ya, muy bien, va a ser otro. No necesitamos para este caso de que, como se dice, tenga que yo definir que sea siempre una estructura, porque basta que me diga va a ser una cadena de caracteres, así es que puedo hacer enteros, puedo hacer strings, puedo hacer chars, ¿verdad? Entonces, para este tipo de problema, por ejemplo, no necesito que sea siempre una estructura. ¿Ya? Entonces, ahí venimos. Bueno, mi pregunta va, ¿cómo haríamos ese elemento? Acá voy a colocar su enunciado. No me está queriendo hacer caso esto. Ahí estamos. Sí, el enunciado va a ser el siguiente. ¿Sí? Ahí. Entonces, introducir una cadena
de caracteres en una pila y determinar si la misma es una palabra palíndroma. Listo, a ver, ¿cómo harían ustedes eso? Las ideas, chicos. ¿Cómo hacemos? En base a todo lo que hemos hecho en la parte de pilas, y, bueno, en este caso colas ya hicimos, ¿no? La parte de pilas. ¿Qué hacemos? A ver. Ahora sí, ustedes me dicen, a ver, con ustedes vamos a dar solución. Uy, ¿qué ha pasado? Ahorita me están entrando, chicos. Creo que recién se han dado cuenta que no hay Zoom. Creo que recién se dieron cuenta que no hay Zoom. Ya, muy bien. ¿Qué hacemos? A ver, chicos, ustedes me dan la idea. ¿Qué debo hacer? Obviamente, desde ya debo introducir una cadena de caracteres, ¿no? O sea, eso que implica, voy a utilizar una variable string, ya que sea, pues en este caso, la cadena, ¿no? Se me dice la cadena. Ya, y obviamente la primera que voy a introducir. Ya, ahora qué hago. Obviamente aquí vamos a hacer también la inclusión. Si voy a utilizar pilas, ¿qué hacemos? Include, decimos nuestra librería stack, ¿no? Stack. Listo, tiene que estar. Vamos a ver si por si acaso necesitamos también nuestro bits. Entonces include, establecemos siempre al bits std. Listo, ahí estamos. Esto previendo necesitemos algo, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos ahora ahí? Ya sabemos cómo recorrer una cadena, todo eso, ¿no ve? ¿Qué hacemos? A ver. ¿De qué tipo creamos nuestro stack? No necesariamente es una estructura, por si acaso. Es una cadena en la cual, carácter por carácter, vamos a guardar en la pila. Jóvenes. ¿Qué hacemos? A ver. Creamos nuestra variable, ¿no? Nuestra variable prácticamente, pues nuestra variable es stack. Entonces, estableciendo ahí, nuestra variable es stack. ¿Qué tipo de dato? Entonces, sabemos que vamos a desglosar la cadena de caracteres. Puede ser, obviamente es una cadena de caracteres sin espaciamiento, para determinar si es palíndroma, ¿no? Así es que puede almacenar un char, podemos decir eso. Y bueno, a ver qué le llamo, ahora qué se llama mi pila, digamos, palíndroma, así lo voy a llamar. Ahí se llama. Estoy creando una pila cuyos datos internos, ahora ya no es una estructura, es un char, que se llama palíndroma. Entonces vamos a solicitar esa cadena y voy a decir code introduzca. Entonces le voy a decir cadena o palabra estableciendo, ¿no? Cadena. Acá. Que introduzca justamente la cadena. ¿Sí? Ahora, tengo que recorrer cada uno de ellos, cada carácter, ¿no? En el caso de la cadena, si digamos estoy colocando Oruro, entonces pues ahí tengo que agarrar dígito por dígito. Entonces sabemos cómo podemos determinar la longitud de una cadena, de un string. Y para recorrer vamos a hacer prácticamente con un bucle, ¿no?
int i que va a ir siempre va desde 0 por si acaso, ya va igual a 0, punto y coma, un i menor. Entonces, para poder determinar, en este caso, la longitud, establecemos de nuestra palabra cadena, que es justamente, le digo punto length, ¿no? Estableciendo ahí el tamaño que tenemos establecido de la variable. Entonces, hasta su tamaño prácticamente. Cadena, punto, y le digo acá un i más. Ya, vengo acá y abrimos y le decimos, ya sabemos que vamos a ir hasta su longitud. Ya, eso hemos llevado acá, creo que nos falta esto. Muy bien. Ahí, listo, ya sabemos que vamos a ir de 0 hasta su longitud de la cadena. Tengo que agarrar carácter por carácter. Y bueno, esto me creo un char, por ejemplo, un char C que va a ser igual, este tipo de tipo char. Y voy a agarrar cada posición de la cadena, convirtiéndole prácticamente en char, ¿no? Convirtiéndole en char. Ya, vengo acá y justamente le digo de qué, de la cadena, así se llama, de la cadena, en este caso la cadena establecemos como un vector, entonces va a ir siempre desde 0, entonces i, ahí. Y bueno, ya tenemos cada carácter, de esta manera vamos a ir recorriendo del string. Y lo único que me queda es palíndroma, ¿sí? Punto push, ¿sí? Directamente. Y listo, que vaya introduciéndose cada carácter en este caso, en la lista. Ahora mi pregunta va, ya está, ¿no? Suponiendo que yo hago acá un pequeño ejemplo, acá arriba voy a hacer eso. Entonces está introduciendo, digamos que la palabra era oruro, así, oruro, así. Entonces está entrando carácter por carácter, está entrando así, o, r, o, caramba. R, así, U, aunque al revés está, ¿no? Aunque al revés entra igual. Va estableciendo prácticamente al fondo, primero va, si es una pila, él lo va a ir al fondo, por si acaso, ¿ya? Al revés. Y tenemos ahora. Así, ¿no? Se está apilando. Entonces, este es este. R es esto. U es esto. R es esto. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora, ¿cómo determino si esa palabra es palíndromo, jóvenes? ¿Qué haría? A ver. ¿Cómo determinamos? Ahora, si es otra palabra, bueno, si es otra palabra, pues va a ser de diferente manera, ¿no? Digamos, la otra palabra es, digamos, voy a suponer, digamos que es casa. Entonces, ¿qué va a quedarse en la parte superior? Va a ser la A, luego la S, otra vez la A y vamos a tener la así vamos a tener casa, ¿no ve? Ahora, puede ser cualquier palabra. Ahora, yo, ¿cómo determino si es palíndroma, jóvenes? ¿Qué harían? A ver, ustedes. Ustedes también quiero que piensen. ¿Qué harían? Con una variable. ¿Ya? Con una variable. ¿Dónde voy a crearme? ¿Ve la variable? Ahí está, ya les he dado la idea. ¿Qué hago ahora? ¿Esa variable de qué tipo va a ser? Varchar. Ya, en este caso sería string, más o menos. ¿Ya?
Entonces acá le voy a colocar que se llame cadena 1, así. ¿Ya? Igual puedo empezar ya, ¿qué hago con eso? Creo que sería mejor declarar otro start charge que sea un auxiliar, y en ese auxiliar llenar en vez de, o sea, llenarlo viceversa. Ya, ahorita estamos, cuando tú llenas, Gracias. sí, cuando tú llenas la cadena, el primer carácter se va a ir siempre al fondo, ¿no ves? Ahora, ¿qué hago para determinar entonces? Entonces yo tengo que volver a sacar de la pila, ¿no ves? Tengo que volver a sacar de la pila o tengo que hacer, no sé, algún procedimiento, determinar si esta palabra es o no. ¿Creen que se... Yo supongo que podemos hacer otro for que empiece en el tamaño de la letra y termine en 0, y así llenarlo de atrás adelante, y después igual, no sé si es complicarse mucho, pero otro for en el que compare. Ya, tendríamos dos pilas entonces. Sí, O recorremos la pila. ¿Qué pasa si recorremos la pila? Nuestra pila es palíndroma. Mientras sea, en este caso, el 29, yo recorro la pila y voy a recorrer, fíjense, acá, miren, vamos a ver acá. Así se carga, ¿verdad? Entonces yo cargo acá y bueno, el primero, ¿a qué se nota más? El primero está al fondo, el segundo. Y cuando yo recorra la pila, va a recorrer de la siguiente manera. Si voy a hacer acá abajo, va a recorrer y va a agarrar primero a la A, ¿no? Pop le voy a decir. Acá vamos a dividir esto. Cuando ya yo quiera ver la pila, así, va a agarrar primero a A, luego me va a mostrar S, luego me va a mostrar A y luego recién me va a mostrar C, así, ¿no ve? Entonces me va a mostrar siempre primero A, S, si hago una sola fila, así. Como que me muestra a A, me va a mostrar a S, otra vez a A y me va a mostrar así. Cuando yo recorro la pila, cuando le digo mostrarme el contenido, me va a mostrar A, S, A, C, así. ¿Eso en qué me ayudaría? Ahora, voy a hacer lo que me dijo su compañero, o sea, al revés, podríamos decir, tal vez me dice también, podemos cargar, pero desde la longitud hasta 0, otra vez agarrando la, pero tendría que crearse otro elemento, ¿no? Eso, piensen, porque me está diciendo que yo crea aquí un stack, por ejemplo, ¿ya? Un stack, que digamos que igual tiene que ser de, entonces digo char, ¿no? Entonces acá palíndroma doble, pelos, así, palabra doble vamos a ver. Ahora si voy a cargar al revés, sin tomar en cuenta todavía esto, ya este elemento, acá le voy a colocar como comentario todavía. Esto también, piensen en este también. Entonces, si yo voy a cargar al revés, y voy a cargar prácticamente al, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Yo podría hacer lo siguiente, para no estar haciendo y decirme y complicarme acá. Sé que la cadena va a generarse del final, en este caso, tendríamos que decir acá a la longitud, ¿no? Que la cadena sea menor. Estableciendo acá, tendríamos que empezar desde el tamaño prácticamente de la cadena, ya, esta es la longitud de la cadena, punto length,
aquí nos falta, nos va a dar error, ¿no? Con razón estaba viendo acá. Ya, nos va a decir prácticamente ahí hasta dónde va a ir, justamente hasta que sea tendría que venir acá y tendríamos que decir hasta que y sea igual a 0, ¿no? Hasta que y sea igual a 0 y tendríamos que incrementar, en vez de, tendríamos que decrementar prácticamente en 1. Y la longitud sabemos que tiene que ir menos 1. ¿Por qué? Porque sabemos que si un vector pues, es 3 de longitud, sus posiciones va desde el 0, 0, 1, 2, ¿no? Entonces acá menos 1 tendríamos que decir. Entonces ahí justamente su compañero nos está diciendo, va a ser se hace el recorrido y tenemos la palabra, ¿vale? Así. En el 2 se va a cargar ya también. Esa es la idea de su compañero. O sea, hacer el llenado de la cadena del final hacia el inicio, hacia el principio. Y bueno, ya tenemos dos pilas, ¿no? ¿Y qué haríamos ahí? ¿Cómo haríamos ahí? Suponiendo que ya tengo cargado esos dos. Ahora, ¿qué hacemos? Comparar los primeros elementos, luego ya, los entonces acá, por ejemplo, tendría que, para comparar, sí o sí tengo que hacer el while, ¿no? Sabiendo que ambos establecen, entonces tengo que hacer el recorrido. Ya, hago el recorrido prácticamente de ambas pilas. En uno puedo recorrer, porque estoy cargando dos pilas. Ahora, sabemos la longitud de la cadena. Entonces, como usted dice, yo podría preguntar acá si siempre debemos colocar, en este caso, al inicio, nosotros estableciendo prácticamente de la pila, ¿no? Entonces acá se puede establecer si palíndromo, en este caso, preguntar si palíndromo, ¿no? Punto front, así, porque es el front, ese es el primero, es igual a P2 punto igual front, ¿sí? Si el primero de la primera pila es igual a la segunda, porque todos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces es como que vas comparando, no sabes cuánto es la cadena, entonces tendrías que ir contando, ¿no? En este caso, mire, es como que me están haciendo hacer esto, ¿no? Acá. Entonces, 2 voy a tener. Entonces acá, esto es igual a esto, sí, 1. Entonces el otro, sí, 1, sí, 1. Entonces, ¿cuántas veces he comparado? 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Entonces, las 5 veces han coincidido, porque voy a preguntar la pila de la primera con la segunda. Entonces, ese conteo que voy a hacer, sí, me sirve de algo. Si le digo, si al decir es igual, voy a contar 1, es igual 2, es igual 3, es igual 4, 5. Entonces le voy a decir si ese contador es igual a su longitud de la palabra. Bueno, entonces todos son iguales, ¿no ve? Eso tendría que establecer ahí, según lo que tú estás estableciendo ahí, ¿no? Es una lógica. Entonces ahí tendríamos que decir un contador, tendríamos que tener acá. Ese simplemente se va a encargar de contar, ¿no? Por siempre agarro lo que ustedes piensan, primero, sobre lo que ustedes piensan. Ya, ese contador vamos a trabajar y vamos a generar ahí, ¿no? Es igual, sí, entonces
y establecemos ahí el contador, ¿sí? Y bueno, va a recorrer ambas pilas. Estamos viendo el front del primero, el segundo, pero una vez que se tiene eso, se tiene que hacer sí o sí el pop, ¿sí? Tenemos que hacer sí o sí el pop, porque pues para ir comparando los otros justamente, el otro es la palabra punto pop, así, punto pop. Ambas tenemos que prácticamente hacer el pop, ¿sí? Donde ambas hacemos prácticamente el pop, 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 así. Y bueno, una vez que ya termina de contar aquí, ahí es donde ustedes determinan si el contador es igual a la longitud, entonces es una palabra palíndroma, ¿no? Entonces pregunto si este contador es una manera, es igual a justamente a la cadena, ya en este caso nuestra cadena, punto length, estableciendo su longitud, ¿sí? Si es igual a su longitud, si es sí, entonces la palabra es palíndroma, ¿no? Acá justamente code, porque son iguales, ¿sí? La palabra, y podemos mostrar obviamente ahí la cadena, ¿no? A la cadena, entonces establecemos es palíndromo. Esa es la lógica que estoy tomando de su compañero. Esta es una. No es, digamos, la única. No. Ustedes pueden hacer de diferente manera, pueden hacer de diferente. Ya, lo que está prácticamente, lo que yo estoy absorbiendo es en base a lo que él me dijo, por ejemplo, ¿no? Tenemos introducida la cadena, en este caso tenemos acá de inicio a final, estamos introduciendo una palabra palíndroma, ¿ya? Estamos introduciendo en otra palabra al revés, ¿no? Agarrando del final al inicio prácticamente de la cadena. Y bueno, recorremos ambas, porque ya tenemos cargado justamente pues ambos. Y recorremos como que estableciendo sí palíndroma, va a dar lo mismo en este caso también si tomaba el P2 acá. Mientras sea diferente, entonces estoy agarrando el front de ambos, comparando si son iguales y haciendo un conteo. Como les digo, pues al hacer un conteo establezco si la cadena tiene 8 y el conteo es 8, pues se va a igualar con el tamaño de la cadena, ¿no? De caracteres. Si esos son iguales, quiere decir que es una palabra palíndromo. Y si no, bueno, no lo es, ¿no? Estableciendo. Es esto. ¿Ya? Esta es una idea. ¿Ya? Yo voy a agarrar esta y les voy a dar otra. O sea, es bueno trabajar. Alguien, por ejemplo, me resuelve todo esto, con esto está perfecto. Porque ese es el objetivo prácticamente. ¿Ya? Este es uno. Por eso siempre voy marcando de todo lo que se vaya haciendo varias ideas. Si alguien tuviera otra idea, me dice, lo vamos a trabajar también. ¿Ya? La otra se puede plasmar simplemente haciendo un recorrido acá, un while. Ya igualito, estableciendo prácticamente mientras nuestra pila palíndroma, ¿ya? Sea, en este caso, que no sea vacía, ¿no? Mientras no sea vacía la cola, entonces podemos generar una segunda variable, ¿ya? Es otra forma también rápida, donde vamos a hacer, ahí está, justamente cadena 1 voy a agarrar. Ya esta cadena, voy a venir acá y bueno, lo que voy a hacer es cadena, estableciendo ahí nuestra cadena que está empezando 1, es igual a cadena más cada elemento, en este caso de mi pila palíndroma,
Entonces le digo ahí, justamente le digo palíndromo, ¿ya? Punto el front, ¿sí? Entonces, luego que hago de eso, le digo pop, así, ¿no? Voy a hacer prácticamente palíndroma, punto pop. Pop. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no sale? Palíndroma, punto pop. Listo. ¿Sí? Entonces, estamos estableciendo ahí justamente sacando y bueno, y en la cadena 2 voy comparando, ¿no? Entonces digo acá, establecemos acá, si cadena, que es la que hemos introducido nosotros inicialmente, es igual a cadena 1, en la que estoy armando prácticamente la segunda. En este caso, si es sí, pues decimos es palíndroma, si no, entonces es otra manera, ¿ya? Entonces digo, mostrando la cadena, en este caso cadena, ¿ya? Digo acá es palíndroma, es palíndromo directamente, es palíndromo, ¿ya? Y ahí END. Listo. Y si no, le decimos no es palíndroma, ¿no? Estableciendo ya en la salida, es otra. Ahora, si alguien tiene un tercero, un cuarto, son algoritmos que se van aplicando de acuerdo a la lógica que tiene cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces acá no es palíndromo. Ahí. No es palíndromo, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta, preguntas, jóvenes. Esa es la manera de establecer prácticamente el manejo prácticamente de pilas y colas en sus aplicaciones que se va a desarrollar. Con lógicas diferentes, eso siempre les voy a decir. Cada uno tiene su propia lógica. Cada uno puede establecer de acuerdo a lo que prácticamente pues analiza, ¿no? Hasta ahí alguna pregunta. Ninguna, ingeniera. Ya, hasta ahí entonces, chicos. Esa sería la parte aplicada. Esa es la manera de aplicar las pilas y colas, chicos. De esa manera yo puedo hacer todo, ¿sí? Puedo manejar como que en el primer ejercicio puede ser una estructura en la cual, pues, cuyo contenido va a ser una estructura. Como que aquí simplemente, ¿no? No necesito. Tal vez alguien me dice si puedo hacer ahí un struct, puedes, pero sabemos que las pilas y colas pueden establecerse con variables simples, como que string, entero, ¿sí? De esa manera. Entonces se puede establecer de esa manera. Entonces no necesariamente voy a establecer en algún problema un struct, ¿no? Hasta ahí. Y si no, nos vamos con estructuras ya, con colas, doble colas, ¿sí? Nos vamos a ir con doble colas. Tenemos también esa estructura, es una de las tantas que tenemos estableciendo ya en estas estructuras dinámicas. Tenemos pilas, colas, doble colas, vectores dinámicos, que vamos a ver también la parte de vectores dinámicos, ¿sí? ¿Alguna consulta más? Podemos continuar. Calladito está. ¿Con quién no va a estar trabajando hoy día? ¿Ve? Hoy día uno solo se ha portado bien. ¿Por qué no me... A ver, ¿con quién estoy hablando? Chicos, preguntas, el resto. Por el momento ninguna, ingeniera. Juan Mauricio, contigo no estoy hablando, el resto no hay. Debe estar grabando. Sí, disculpe, quería preguntarle de la práctica de colas y pilas, ¿para qué fecha la puso? Si no me equivoco, está para el próximo lunes, si no me equivoco. O sea, ojalá no me haya equivocado. Me acuerdo que he puesto para el próximo. Porque lo puso, creo, para el 22 de octubre, algo así, porque se retrasaba con 23 días. Perdón, entonces, es que con los meses ya se nos va, puse para el 22, entonces ahí me equivoqué. Miren, el lunes es 23. Entonces, por el mes me equivoqué.
seguramente 22 de octubre debe caer el domingo. Gracias, más bien ahorita voy a solucionar eso. Siempre me van a decir eso, por favor. ¿Sí? Se me va pues al colocar, ¿sí? Alguna consulta, enseguida voy a entrar justamente a nuestra plataforma. Y si no, vamos con doble cola, ¿sí? Vamos a ver la estructura, cómo es una doble cola, que nos permite prácticamente el desarrollo también del recorrido que vamos desarrollando, ¿ya? Bien, si no hay ninguna pregunta de esto va a ir con ustedes por si acaso, todo esto va a ir con ustedes, en este momento va a ir, en especial, vamos a ir, ¿ya? Al grupo me mando en este momento, para que hagan la prueba, mientras yo voy preparando el material de doble cola, ¿ya? Ahí donde estamos, esto va a ir en documento, pero igual, en este momento siempre me dicen los chicos, básenos, queremos ver, queremos analizar, así. Bueno. Vengo acá. Ahí está. Sí, los dos estoy enviando, por si acaso. Ahí venimos. Y preparo el material. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Me dice. Y vamos con el concepto de doble cola. Sí, de doble cola. Vamos con doble cola. A partir de acá ya las estructuras, bueno, se hacen un poco más livianas, pero sí su aplicación, hasta con clases, sí, justamente voy a trabajar la próxima con una clase. Puedo introducir, en vez de introducir una estructura, puedo introducir prácticamente una clase, ¿sí? Podemos trabajar con clases, haciendo todo el proceso prácticamente. Al final se carga una clase, no va a entrar una estructura. Estableciendo acá, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ahí estamos, cuartuito. Bien. Venimos acá. Ya. Lo primero que voy a darles es cómo se maneja una doble cola. O sea, cuál es la estructura de una doble cola, ¿no? En sí, y sus operaciones que hace prácticamente una doble cola. Ya. Así como les he mostrado pilas y colas, pues tengo que saber cómo se maneja una doble cola. Ya, acabo de ver. Aquí va a ser doble cola. Ya, vamos estableciendo acá doble cola. Perfecto, ahí vamos a colocar control B. Bien. Una doble cola es otra variable que se va manejando prácticamente en este tipo de estructuras dinámicas, en la que prácticamente requiere de esa librería. Justamente la librería es el DQ, ¿ya? El D prácticamente no. Nosotros establecíamos el elemento Q por delante, ahora es el D, el doble cola. ¿Ya? Entonces, para poder yo manejar variables establecidas como doble colas, tengo que incluir la librería. Acá en la parte que ven, estamos generando prácticamente dos cadenas o dos colas o doble colas cuyo contenido son un string. Como les digo, puede ser una estructura, puede ser varios elementos, en la que esto les pasaré para que ustedes ejecuten también, ¿ya? Y vayamos entendiendo.
chiquito, no es largo el código donde ustedes van a tener. Ya, ahí está. Estoy mandando al grupo. Ya, entonces, ¿qué estoy haciendo? Igual que prácticamente se puede utilizar, eso está con comentarios acá, se puede utilizar una doble cola como una estructura FIFO, estableciendo first input, first output también, ¿no? Nosotros establecemos prácticamente en ese sentido. Si ustedes hacen prácticamente el apilado prácticamente de pilas, y también nos dice la doble cola también tiene una función, puede ser como FIFO y LIFO. ¿Por qué? Porque una doble cola tú puedes hacer un pop de la cabecera y también puedes hacer pop de prácticamente del final. O sea, tú puedes sacar la cola de uno de adelante y otro de atrás, así más o menos. Entonces es digamos, una de las ventajas que tiene este tipo de estructura, donde tú puedes establecer prácticamente, sacar los elementos de adelante, del front y también del final, ¿sí? Entonces, la forma de poder colocar prácticamente sus elementos establecemos con pushback, ¿ya? Entonces, cada elemento que se introduce a este tipo de estructura, hacemos con pushback. Pushback, aquí tienes primero, segundo, tercero, cuarto, ¿sí? Estableciendo acá un pequeño ejemplo. Ya, acá vamos a ver, perdón. ¿Sí? Y tengo estableciendo tercero, cuarto y sexto. Ya estamos haciendo un push de los elementos. ¿Cómo recorro? Pues recorro igual que prácticamente las anteriores, pilas y colas, digo, mientras sea diferente de vacío. Y bueno, acá estoy prácticamente mostrando, ya estoy mostrando tanto el front de la cola, ¿sí? Tengo dos colitas que hemos creado acá, justamente, ¿no? Dos, el A y el D. Entonces le estoy diciendo que me muestre prácticamente el primero, ya en este caso de la doble cola D, ¿ya? Entonces D es el que estoy queriendo recorrer. Como sé que es el mismo, le digo, mostrame el primero, en este caso del segundo elemento, estableciendo que ambos son iguales, nada más. ¿Sí? Entonces, el recorrido es, ahora si hago de uno solo, simplemente digo de front y le digo, muestro el dato prácticamente acá. Puedo ver qué elementos he eliminado acá también. Entonces digo, por ejemplo, antes de hacer un pop, ya le digo code. Acá podemos ver el contenido que tiene prácticamente el valor del front. Le digo acá de punto, ya, estableciendo acá el front, ya, para saber qué elemento estamos eliminando acá, ya, acá. Y le decimos un salto de línea si gustamos acá. Ya. Entonces, lo que estamos prácticamente acá es viendo el primero justamente de la doble cola D. Y bueno, y siempre tenemos que hacer un pop. Se tiene que establecer prácticamente un pop, ¿ya? Ahora, esto mismo, ¿sí? Se puede ver también como un vector, o sea, hay manera. Me dirán ahora, sí, se convierte, puedo manejarle como un vector, estableciendo el tamaño simplemente de esta doble cola. Podemos recorrerlo como un vector, sí, es como un vector, solamente que establecido prácticamente en el tamaño de datos que nosotros hubiésemos establecido en esa doble cola, ¿ya? Ahora, a partir de estas estructuras, nosotros podemos manejar recorridos con punteros dinámicos, justamente el manejo de los iterators, ¿ya?
tanto el anterior como este, podemos hacer el recorrido prácticamente mediante punteros. Es como cuando en la lista simple doble para recorrer hemos colocado el puntero P e iba recorriendo, ¿verdad? Y también puedo recorrer con punteros, o sea, no solamente es el recorrido mediante el empty, ¿sí? Se puede hacer el recorrido. ¿Mediante qué? Mediante punteros dinámicos, podríamos decir, estableciendo prácticamente en su recorrido. Para eso, nosotros necesitamos establecer los iterators, ¿sí? Son estructuras que me permiten hacer el recorrido de este tipo prácticamente de variables dinámicas, donde yo me creo prácticamente, en este caso, la variable, ¿ya? Entonces la variable se va a llamar, estableciendo acá i, pero tengo que decirle prácticamente de qué tipo es. Entonces le tengo que decir que es de una variable doble cola, cuyos datos. ¿Y qué va a hacer? Va a ser justamente el proceso de hacerme el iterator, ¿no? En este caso de la variable, y va a ir desde ahora. Esto está haciendo un recorrido inverso. Voy a hacer lo mismo acá, ¿ya? Control C, acá voy a colocar, y control V, ¿ya? Vamos a decir inverso. Bien, entonces simplemente le digo acá iterator, acá, así, iterator, ¿sí? Le digo la variable puntero, que va a ir desde un inicio, ¿ya? Hasta dónde va a ir, mientras sea diferente del final, que me muestre el contenido. Ahora, miren, ya no estoy mostrando, pues en este caso, el contenido de la doble cola. O puede ser también, esto podemos utilizar con colas y pilas. Son estructuras que me permiten hacer el recorrido y más rápido, que en este caso mediante lo que son punteros. Entonces para eso me tengo que crear un puntero que haga el recorrido prácticamente, en este caso de la doble cola. Le digo iterator, sí, estableciendo el tipo prácticamente de variable, y le digo que va a ir de un principio hasta un final y haciendo el incremento de 1 a 1. En cambio, cuando quiero en forma inversa el recorrido, porque quiero recorrer, como les decía, esa es la ventaja que tiene prácticamente las doble colas, es hacer en forma inversa el recorrido. ¿Cómo hago en forma inversa? Mediante punteros. En vez de decirle iterator, le digo reverse iterator. De la variable, en vez de decirle begin, le digo rbegin, rend, end. Entonces es en forma inversa, ¿sí? Entonces me permiten, y podemos crear a partir de aquí también, así como en listas, crear punteros para el recorrido prácticamente de este tipo de estructura. Este tipo de puntero tiene mayor facilidad, inclusive en el recorrido, mayor accesibilidad por el hecho de ser puntero. Acá estamos creando justamente, pues, ¿qué otras funciones tiene doble cola? El de insertar. Ya acá estamos agarrando justamente en una variable puntero mediante un iterator. Estoy agarrando el principio de todo lo que es la doble cola, y le estoy insertando estos valores en base a esta posición. Entonces con esto estoy agarrando el inicio de la cola para luego insertar datos. En este caso, en vez de colocarle ahí, le estoy colocando el valor de kinder. ¿Se puede recorrer como puntero? Sí, puedes hacer PPP, que implica, pues está haciendo igual que en listas simples. Puedo hacer operaciones con sus punteros. Si hago prácticamente 2, 2, entonces, y le digo erase, entonces me permite borrar donde está ubicado ese puntero dinámico que hemos establecido. Con la función erase puedo eliminar un elemento prácticamente, en este caso, de la doble cola, ¿ya? Entonces acá también tenemos su recorrido, va de inicio a final. ¿Puedo ordenar? Sí. En este caso de este tipo de estructura me permite hacer el sort, en este caso begin, en este caso al final, de principio a final. O también puedo hacer el recorrido con prácticamente punteros dinámicos. Entonces, la ventaja que tiene, en este caso, doble cola, es que yo puedo hacer prácticamente el eliminar al inicio, eliminar
por eso se llama doble cola. Puede cumplir prácticamente digamos, el papel de tanto de la estructura LIFO como puede ser la estructura FIFO. Entonces puedo hacer su recorrido en ambos sentidos, inversos prácticamente. Entonces, esta es una nueva. La ventaja, como les digo, es en su recorrido y son estas algunas de sus operaciones que se desarrollan, ¿sí? Entonces ahí se va el tema prácticamente de doble cola, su complemento prácticamente de cola, ¿sí? Y vamos a hacer obviamente su aplicación para luego entrar a listas, igual de la misma manera, pues vectores dinámicos, porque ya ingresamos a árboles por si acaso y el tema de recursividad, que son justamente los dos últimos temas que establecen la materia, estableciendo que logremos entrar al complemento, que en este caso son grafos, ¿no? Manejo de grafos. Hay preguntas ahora sí. Consultas, chicos. Esto voy a mandar como documento, va a ser como doble cola, entonces estableciendo prácticamente como teoría y cómo son sus funciones, así como pilas, colas, también tiene sus funciones, ¿sí? Push, pop, ¿sí? Acá tiene también el pop, tiene el pop, a ver, vamos a ver acá, aquí, vamos a ver, en este caso, punto, pop, vamos a establecer, acá debería salirme, estableciendo el back. No está habilitado acá, vamos a ver qué más tenemos, debería habilitarnos acá, el de push, a ver, el A punto, el push, sí, no se habilita, el pushback tampoco se está habilitando acá, ahí está, sí me permite, miren, el push front, sí, ahí está, puedo introducir al inicio, puedo introducir al final, como hemos dicho en colas, por ejemplo, siempre vamos a tener push, se va al final, ¿no? Entonces acá, mediante este tipo de digamos, de estructura, puedo hacer un push del front, puedo hacer un push del back, o sea, hacer que yo introduzca valores tanto al inicio como al final, y por eso que dice prácticamente en su estructura que va cumpliendo los dos elementos, puede ser estructura LIFO o puede ser una estructura FIFO, ¿no? Estableciendo que la inserción se puede establecer por ambos elementos, ¿sí? Bien, esta es la parte de teoría y la forma como se opera. Ahora, el cómo se aplica, vamos a ver justamente apenas ingresemos la próxima clase, pues directamente con aplicación con doble cola, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? Me dicen hasta qué hora tenemos, siempre se me va la hora. Ya, vamos a llamar lista. Me van a decir siempre, jóvenes, se me va la hora. Vamos entrando acá. Ahora sí, ¿dónde está nuestra asistencia? En el hito 4. Bien, ahí estamos con 16, ¿no? Aquí estamos. Bueno, está Canaviri, Maidana, está Coyo. Presente, Ige. Ya, no has marcado. A ver, vamos a ver que esté acá. A ver, Israel, Canaviri, ya, Maidana, está bien. Bueno, esto no se preocupen, vamos a arreglar, vamos a solucionar esto. Porque, bueno, vamos acá. Este mouse anda mal, por eso. Ya, esta Mesa, Carmelo, Enrique Mesa. Jóvenes, me ven por si acaso el chat, si está.
no hay nada, ¿no? Bien, estoy acá con Ortuño Flores, José Pedro. Bien, guardamos. Venimos acá. Está Pinto Rojas. Está, bueno, el resto está, ¿sí? Ahí guardamos. Muy bien. Entonces, nos vemos el día miércoles aplicando ya parte de doble cola, entrando ya estructuras listas y vectores dinámicos para ya establecer casi todo lo que es la parte dinámica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Ahí pueden preguntar, ya vayan viendo lo de la práctica del y voy a modificar lo que me dijo su compañero, la verdad no me di cuenta. Ya me dice que está para el mes de octubre, se nos ha ido, seguramente viendo, acá está, análisis programar, y tenemos acá y vamos a activar prácticamente para poder modificar, ¿no? En este momento voy a cambiar, es para el mes de noviembre y seguramente muchos ya están desarrollando, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Consultas. Están muy calladitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Qué pasó? ¿Por qué están calladitos? Ahí estoy modificando la práctica por si acaso. Evidente, está para todo octubre, está, ¿no? Esto es mes de... Se nos va, pues, noviembre. Es para el lunes, para el 23 de noviembre. Ya, ahí estamos. Ahí tienen, jóvenes. Mando enseguida este código trabajado en un Word, ya, y pues vamos a empezar ya con la parte de manejar otras estructuras dinámicas también. Bien, si no tienen nada más, bueno, vayan a su clase, creo que tienen clases, eso me preocupa cuando ya estamos sobre la hora, ¿no? Si no tienen ninguna pregunta más, me dicen, por favor. Consultas, ninguna. Pablo, Nayeli, René, perfecto. Entonces, que tengan buen día. No, ingeniera. Que tengan buen día, que tengan buen día. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, chicos, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.